Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos en una edición más de Palabra de Mujer desde la plataforma de la Coordinadora Republicana. Agradecemos también la transmisión que se hará por HTV de este programa. El día de hoy tenemos un tema muy importante y de gran relevancia para el país. Estamos hablando de la dignidad policial, que se celebrará el día 5 de febrero. Para ello, tenemos como invitado especial al coronel Juan José Santibáñez Marín. Vamos a explicar un poco su trayectoria. Él es licenciado en Administración y Ciencias Policiales, se desempeña actualmente como gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, IBACE, realizó el curso de Seguridad Nacional y Orden Interno en el Instituto de Altos Estudios Policiales, INAEP, cuenta con estudios de posgrados en operaciones psicológicas y posgrado en subversión y contrasubversión de la San Martín de Porres. Muy buenas noches, apreciado coronel. Qué gusto tenerlo en este programa. Buenas noches, Mariela. Encantadísimo de estar en tu programa y dispuesto a responder algunas interrogantes que tú sepas hacerme. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dignidad policial. La primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿usted cree que se ha visto en estos últimos tiempos cuestionada o denigrada la dignidad policial debido a los últimos actos de gobierno? A ver, para hacer un poquito de historia, recordemos que esta frase de la dignidad policial nace a consecuencia de los hechos realizados el 5 de febrero de 1975, que fue el resultado de una serie de problemas que vinieron anteriormente. En el año 1974, en cuando estaba en funcionamiento el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, un 31 de diciembre, se había dado el jefe de la Casa Militar en esa época, un general Enrique Ibáñez Burga, había dado la orden de que no se acerquen los periodistas al vehículo presidencial. Justo en ese momento salía y a un descuido de un personal subalterno de la Guardia Civil de la 22 Comandancia en esa época, se acercó un periodista y esto llenó de odio pues al general, que lo increpó, le llamó fuertemente la atención en presencia de todo el mundo y lo abofeteó. Esto dio lugar a que el personal policial de la Guardia Civil en esa época explosionara pues completamente, y tanto es así que el turno de la tarde de la 22 Comandancia no quiso salir a los servicios, que tuvo que ir un general, el general Ernesto Olivares Montano, para hablar con este personal. Esto se vino suscitando tanto, ya llegó al colmo hasta que llegó el 4 de febrero de 1975, en que el personal de la Comandancia Radio Patrulla, ubicado en La Victoria, mucha gente se juntó, varios cientos de policías de la Guardia Civil, y en ese momento, bueno, pues el presidente Velasco mandó a la segunda región militar, al mando de, ¿cómo se llama este? Era un coronel, bueno, envía pues a sofocar este motín, que lo hicieron pues a punta de disparos de cañón y de fusil, resultando varios de ellos muertos y todo esto. Esto dio lugar a que el 5 de febrero, ante la falta del resguardo policial en la ciudad, se hiciera pues una serie de desmanes, incendios de locales periodísticos, como por ejemplo el de Ojo, quisieron atacar Expreso, pero no pudieron. El mismo personal de trabajadores defendió a Expreso. Pero este 5 de febrero fue el resultado de todo lo que venía haciendo el gobierno militar en esa época, de no reconocer también el trabajo que venía haciendo la Policía Nacional, que en esa época, se llamaban fuerzas auxiliares y que estaban formadas por la Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones. No había Policía Nacional. Es después que, bueno, esto dio origen este año, los sucesos de eso colmaron la paciencia de muchísima gente, incluso dentro de la división que había en el ejército, y dio lugar para que en agosto de ese año, el 29 de agosto, pues se diera el tagnazo, ¿no? Y el general Morales Bermúdez, ¿no?, tomara el poder en reemplazo de Velasco Alvarado, y él queriendo hacer una serie de reformas al final que no hicieron, no surtieron efecto, pero a la final les dieron pues bueno, digamos, el regreso a la constitucionalidad, ¿no?
dándose la Constitución de 1979, que la firma Haya de la Torre, y entra después de elecciones populares nuevamente Belaúnde Terry. Belaúnde Terry tuvo ya en esa época, ya se hizo un trabajo para cambiar la denominación en la época misma, no de Belaúnde, sino de Morales Bermúdez, cambiar la denominación de fuerzas auxiliares a fuerzas policiales. Pero cuando entra el gobierno, el que más daño le ha hecho a la institución, porque Belaúnde Terry tenía respeto hacia la fuerza y un gran aprecio a la policía, a las fuerzas policiales. Pero quien sí, digamos, destruye completamente la policía, las fuerzas policiales fue el primer gobierno de Alan García. El primer gobierno de Alan García, que hace la unificación de la Policía Nacional, dejando atrás toda la historia y la lucha contra la criminalidad de esas tres instituciones policiales, y crea lo que hoy en día es la Policía Nacional. 32 años en donde lo único que se ha conseguido es el incremento de la criminalidad y una serie de abusos contra la institución policial por parte de los organismos del Estado, por parte del mismo Estado. Hoy en la actualidad vemos cómo un gobierno como el que está teniendo Sagasti trata de presentar a la Policía Nacional como una institución que es violadora de los derechos humanos. Porque si nosotros nos damos cuenta, hiciste en mi presentación que pertenezco al instituto, soy el gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, y para no sentirnos alejados de lo que ellos llaman el proceso de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional, hemos ingresado a formar parte a la invitación de ellos. Los trabajos que tenemos en Zoom, que presentan a la policía, varias organizaciones que forman parte, presentan a la Policía Nacional como si tuviésemos pues una policía violadora de los derechos humanos. Y eso es completamente negativo. Las situaciones policiales que han dado lugar a la participación de la Policía Nacional en los acontecimientos de noviembre son el resultado de un proceso político, no es el resultado de un proceso que haya sido organizado por la Policía Nacional, sino es el resultado de un proceso político generado por los mismos políticos. La Policía Nacional tiene un mandato constitucional y el mandato constitucional que tiene es el resguardo del orden interno y el restablecimiento, el mantenimiento y el restablecimiento del orden público. Ese orden público que es necesario para que todos los ciudadanos en el Perú podamos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades, que no pueden ser conculcadas por un grupo de beligerantes que salen a apedrear la ciudad y todo. Entonces, hay que contener a esta gente. ¿Para qué? Para que tú y yo, que no somos beligerantes, y el resto de peruanos podamos ejercer nuestras libertades y derechos. Como consecuencia de esta situación, murieron dos jóvenes, lamentablemente, Inti y Brian. ¿Ok? No vamos a hablar de sus antecedentes porque eso es negativo. Hay que hablar de ellos como persona humana. Mueren dos jóvenes que no debieron morir, ¿ok? Pero mueren como consecuencia de sus actos. En este momento en que estamos conversando nosotros, no hay ningún tipo de denuncia fiscal ni responsabilidad en la Policía Nacional sobre las muertes de estos jóvenes. Sin embargo, escuchamos nosotros a un ministro del Interior, escuchamos a un presidente de la República y escuchamos a una serie de políticos y organizaciones sociales que disculpando la expresión, le achacan a la Policía Nacional unas muertes de las cuales ellos no son responsables. La Policía Nacional es responsable de darnos la seguridad para tener nosotros un libre ejercicio de nuestros derechos. Si nosotros... ¿A qué cree usted que se debe esta voluntad de destruir la legitimidad y la buena imagen de la Policía Nacional? Porque hay como un plan diseñado para, de algún modo, destruir y deslegitimar esta institución, ¿verdad? Así es, mira, sabemos quiénes están gobernando en este momento. Es un grupo, es un grupete perteneciente a lo que se llaman el Partido Morado, de clara tendencia izquierdista, socialista, llena de parásitos
parásitos políticos, ¿ok? Que tienen el único propósito es de destruir a la primera institución del Estado responsable del mantenimiento y el orden público, a la única institución del Estado que tiene la responsabilidad de la investigación de los delitos y faltas. Pero ellos están manejando, ¿qué manejan? Manejan hoy en día los medios de comunicación, manejan hoy en día el Poder Judicial, manejan el Ministerio Público, manejan las Contralorías, manejan todo el aparato del Estado. Entonces, de tal manera que en el momento en que ellos salgan de este poder, ¿quién tiene que hacer las investigaciones? Indudablemente el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, como no tiene el expertise para realizar las investigaciones y establecerle las responsabilidades penales a las que hubieran en su actuación infringido, lo va a hacer la policía. Debilitar la policía, que es el primer nexo que como Estado tiene el acercamiento hacia la comunidad, no es gratis. Eso está pensado. Destruyo a quien tiene ese acercamiento, porque como Estado, la Policía Nacional, no te olvides que es el representante del Estado y está en todo el territorio nacional. Entonces, ahí yo aplicaría este concepto de que debido al foro de Sao Paulo y luego de Puebla, que es un acuerdo de líderes comunistas a nivel regional, deciden de alguna manera replicar lo de Cuba y Venezuela en el resto de países, y uno de los objetivos era justamente deslegitimar instituciones tan fuertes que aseguraban el orden interno y la defensa nacional, como son las Fuerzas Armadas y Policiales. Y creo que en este sentido va un poco el accionar. ¿Usted está de acuerdo con esta posición? mira, han querido, lo están haciendo con la Policía Nacional, y si la Policía Nacional no llega el momento en que le diga hasta acá nomás, van a continuar. Todavía hay un dicho que dice bien clarito, ¿eh? No busques 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. La Policía Nacional todavía no está reaccionando ante este abuso que están cometiendo, pero va a llegar el momento en que va a reaccionar, y tiene que llegar el momento para que reaccione. Lo quiso hacer la ministra de Defensa, pretendiendo formar su grupo de notables para ver cómo cambiaba la visión de lo que era la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada le dijo, acá nomás, conmigo no te metas. Eso significa de que eso que se habla en el Foro de Sao Paulo y después en la de México, acá no va a jugar, porque gracias a Dios tenemos una Fuerza Armada que está bien identificada con las necesidades del país y con las necesidades también del pueblo. Pero la Policía Nacional tiene que decirle hasta acá basta. Ellos han empezado, ¿y cómo empezó este gobierno de Sagasti? Dando de baja a 18 generales y poniendo a uno que no tiene absolutamente nada de conocimiento de la realidad institucional, porque toda su vida se la pasó entre gallos y medianoche. Pero ojo, no lo han puesto porque ellos han querido, ay, mi amigo, no, no, no. Este señor, que hoy en día es el comandante general que está por COVID retirado momentáneamente, trabajó siendo coronel en la Dirección General de Inteligencia, en la DIGIMIN, y era el encargado de buscar información, en búsqueda de la información, información que después se la pasaba al viceministro Rubén Vargas, que estaba en esa época, y él a Basombrío, ¿no? ¿En contra de quién? En contra, pues, de la gente, de los adversarios políticos en esa época, contra PPK y después contra Vizcarra, ¿no? Y hacían estos operativos, ¿no? Y estos grandes macro operativos policiales contra el mismo personal de la Policía Nacional, tratando de minar la moral de la Policía Nacional. No olvidemos que este miserable de Basombrío entró diciendo de que en la Policía Nacional había pues un grupo de gente que estaba dedicada a hacer ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y mataba a los delincuentes. Y un congresista como Gino Costa
que se admiraba, oh, cómo en los operativos morían solamente los delincuentes y no moría ningún policía, ¿no? Increíble. Entonces, ese es el tipo de políticos y ese es el tipo de injerencia que tenemos nosotros. El daño que se le está haciendo a la Policía Nacional viene de varios factores. ¿Cuál es ese daño que le hace? Primero, la injerencia política. La injerencia política que no deja que esta, como organización y como organismo tutelar del Estado, se prepare y ejerza plenamente su trabajo. Pero hay dos organizaciones que le hacen mucho más daño, quizás. ¿Cuál es? El Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estas dos instituciones minan el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Mira, veamos el caso, el último caso nomás de este chofer que atropelló, un venezolano que atropelló a una chica de la municipalidad que era inspector de tránsito. Que la atropelló, no le importó, las cámaras vieron completamente, se le persiguió, se le atrapó, ¿ok? Y por un tecnicismo que bien se puede arreglar porque el Congreso saque una norma y corrija eso, se para soltando a los delincuentes. Y este Congreso que tenemos nosotros, dime tú, ¿hay alguna norma que haya sacado como por decirte, oye, a todos aquellos inmigrantes que se encuentran en nuestro país y que cometen un delito, sacarlos inmediatamente como lo acaba de hacer el Ecuador? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué en nuestro país nosotros aplaudimos que venezolanos vengan y se empiecen a disparar en San Martín de Porres como si estuvieran en Venezuela? Como diciendo acá el que mando soy yo. Acaba de salir, mira lo que es el colmo. Hemos visto nosotros en grabaciones cómo desde el lado del Ecuador ingresan al Perú venezolanos armados, con fusiles ametralladoras, armados con pistolas, armados, y todavía dicen Perú, allá vamos. ¿Ok? Y sale una coordinadora de derechos humanos a decirle a Perú Amnistía que retire su Fuerza Internacional, Armada y su Amnistía policía para Internacional. que ingresen, que se vaya a la misma, ya sabes dónde. Oye, este es nuestro país y tenemos nosotros unos políticos que lamentablemente son cualquier cosa menos peruanos. Ahí Eso hay es lo que una sucede. afirmación que dicen que Chávez había soltado a las cárceles con la indicación de que vengan acá a Perú y a Latinoamérica a hacer desmadres. ¿Usted cree que es posible eso? Eso no lo hizo solamente Chávez, lo está haciendo Maduro. Y te explico. Aquí al Perú ha llegado hace mucho tiempo, y lo vengo manifestando hace ya 3 años atrás, ha venido este grupo que conformaba el Tren de Aragua. ¿Qué es este grupo del Tren de Aragua? Un grupo de delincuentes que fueron formados allá en la localidad de Aragua por el gobernador de Aragua para mantener bajo zozobra a todos contrincantes políticos que tenían en ese momento contra el régimen, a quienes le dotaron de armamento y eran los principales ejecutores, pues, por llamar así, sicarios asalariados del gobierno de Aragua. Cuando ya le empezaron a quitar el apoyo a este grupo de Aragua se ha venido acá hacia el Perú. Y como encontraron un gobierno como la de este miserable de Pedro Pablo Kuczynski, que le abrió completamente las fronteras a esta gente, han llegado acá al Perú y están haciendo una serie de robos, la mayoría. Se pensaba hasta el año y el anteaño, hasta el año pasado, perdón, hasta antes de la pandemia, se pensaba que era solamente pues un 7 o 10% de la actividad venezolana dentro del aspecto de la delincuencia. Pero hoy nos estamos dando cuenta que es mucho más y que ya son delincuentes. Es decir, tú no puedes saber en este momento, estamos llegando a una etapa en que la gente está teniendo miedo de salir a la calle por los venezolanos, no por la delincuencia peruana, por los venezolanos. Y nos vamos a dejar dominar nosotros. ¿Dónde están? ¿Por qué esa injerencia política de que en ese momento tú agarras a un venezolano, lo llevas a la comisaría y los fiscales y los jueces lo sueltan? ¿Por Tienen qué? la indicación ya, parece política de
evidentemente soltarlos. Lamentablemente, pues creemos muchos de que aquí, debido al golpe que hicieron contra Merino, estamos en una dictadura comunista y que cumplen su agenda. Yo le quisiera preguntar, ya que usted forma parte de esa comisión revisora o de la Policía Nacional que han constituido, ¿quiénes son las organizaciones que están queriendo presentar a la policía con una mala imagen? ¿Qué organizaciones usted A podría ver, citar algunas? a ver, te comento. Este llamado que hace el gobierno para la modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional no es más que una pantalla que utilizan siempre los grupos caviares y los rojos. Nosotros, por estudio y por experiencia, conocemos que estas frasecitas de modernización, fortalecimiento, aseguramiento, son frases utilizadas por estos grupos caviares. Son frases utilizadas ¿para qué? Para presentar a la ciudadanía que vamos a hacer un cambio sobre tal o cual situación porque la policía no está actuando bien. La policía actúa bien. Uno de los grupos ahí, no tengo los nombres exactamente, mi querida amiguita, sino que con mucho gusto te digo, pero sí los reconozco por la cara, ¿ok? Y sí, como hay gente que sale a defender, hay gente que sale a defender, hay un grupo de viudas de los policías, hay otros que salen muy bien a defender, como que hay algunos que utilizan este aparato para expresar sus problemas personales o de grupo, ¿no? Que no debe ser así. O para presentarte proyectos, pues, jalado de los pelos, ¿no? Un poco más y quieren que en las comisarías haya, pues, en lugar de las detenciones, sea un sitio, pues, con muebles, televisor y todo eso, ¿no? Una pregunta, ¿para cuándo piensan terminar o cuándo tienen planificado terminar Bueno, ese? la segunda etapa, la segunda fase, la acabamos de terminar hace unos días, la semana pasada, el día ¿Ya? viernes, y se supone que entre estos días, entre el 15 y 10, deben estar presentando al presidente de la República. Pero lo que llama la atención es esto, mira, Mariela, ¿cuándo Michi se van a poner estos generales de la Policía Nacional los pantalones? Porque ya llega general, ya no estoy velando por mí, tengo que velar por la institución y tengo que velar por el Perú. Y decir, señores, hasta acá, basta. O quieren que lo haga el personal de suboficiales. El Así personal es. de suboficiales está desencantado de su comando institucional. ¿Cómo es posible? Mire, estamos entrando a una segunda ola de la pandemia y hasta ahora no se han comprado los uniformes de bioseguridad para el personal policial que sale a enfrentar la lucha contra la pandemia. A pesar de que han muerto una buena Tenemos cantidad más, de policías, ¿verdad? tenemos más de Para proteger. 600 policías muertos, Increíble. que no lo tiene ninguna otra institución y no se compra. Estamos mandando a nuestro personal, mira, ven, salió la gente a reclamar por qué se está haciendo nuevamente un encierro de cuarentena. Y ahí sí salió el ministro a decir, acá hay un ambiente donde vamos a tener a todos los detenidos que están haciendo gulag acá en el Perú, tipo Rusia, ¿no? Centro de detención metiendo miedo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Y lo peor de todo, que la policía se presta a esto cuando la policía debe estar al lado del pueblo. No puede Yo creo estar que hay contra el pueblo. unos, Es más, la policía, reitero, es una institución que tiene mandato constitucional. Y ese mandato constitucional es el mantenimiento y el restablecimiento del orden público. Nosotros como Policía Nacional no nos debemos a un partido de gobierno. Nosotros como Policía Nacional nos debemos al Estado peruano. Así es. Y debemos defender al Estado peruano. ¿Y quiénes forman parte de ese Estado peruano? La comunidad, la gente, principalmente. Entonces, Para Dios terminar, quiera que ya apreciado, se vaya esta gente
Así porque es. el Perú no merece tener este gobierno. Si bien es cierto que Maquiavelo hace más de 400 años en El Príncipe escribió los países o los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, nosotros no nos merecemos, hay que cambiar ese pensamiento, hay que cambiar, nosotros no nos merecemos esta sátrapa de delincuentes que están en ese momento en el poder. Por eso es que es importante que pensemos bien a quién vamos a elegir ahora en estas elecciones y quiénes tienen un plan verdaderamente articulado de gestión para llevar adelante a buen término los destinos del país. Para terminar, apreciado coronel, quisiera que nos dé unas palabras finales respecto a la dignidad policial, a mérito de honrar este día tan importante. Yo quiero aprovechar de esta tribuna, y muchas gracias, Mariela, para en primer lugar expresar mi solidario saludo y respetuoso saludo a todos los integrantes de las fuerzas policiales, a todos esos hombres que pertenecieron y pertenecen todavía de corazón a la Guardia Civil, a la Guardia Republicana del Perú y a la Policía de Investigaciones y a la Sanidad de la Policía Nacional. Hoy, cuyas bases principales son el sustento de la Policía Nacional del Perú. Esa Policía Nacional del Perú que tiene la historia sagrada de toda esa institución pasada y que eso sustenta, esos valores sustentan lo que hoy es la Policía Nacional del Perú. Y un saludo a los integrantes de la Policía Nacional del Perú, indicándole de que si bien es cierto, hoy celebramos nosotros 45, 45, ya 46 años de lo que se llama el Día de la Dignidad de la Policía Nacional, porque fue el 5 de febrero del 75, llamarlos a reflexionar, a pelear por su institución policial, olvidándose de grados, si es un general o si es un oficial de tercera, pero ¿cómo vamos a pelear con inteligencia? ¿Cómo vamos a recuperar nuestro prestigio y ese honor con inteligencia? Haciendo un buen servicio policial, ganándonos el respeto de la ciudadanía, que la ciudadanía vea en el Policía Nacional la persona a quien identifica que la va a defender para el libre ejercicio de sus libertades y derechos, no que la vea como el cómplice de la corrupción, no que lo vea como el cómplice de los delincuentes. Que en nuestra Policía Nacional hay malos elementos, sí los hay, porque las instituciones están formadas por hombres y mujeres y como tales somos libres pues de cometer actos que van en contra de lo que ya está establecido. No somos máquinas, no somos robots. A esos malos policías, que la institución misma o el Poder Judicial y el Ministerio Público se encargue de desaforarlos. Pero los miles de policías, los cientos y miles de policías que forman parte de la institución, no pueden ser vulnerados y tratados como infractores de los derechos humanos o como delincuentes. Hay una serie de jueces y fiscales ladrones, miserables y corruptos. ¿Y acaso se dice que el Ministerio Público es peor o el Poder Judicial? ¿Acaso no vemos nosotros periodistas comprados con la plata de nosotros para cambiar o tratar de meter ideas a nuestra gente? No, señores, el policía nace para ser policía y que no haya ningún Gino Costa, ni Basombrío, ni Sagasti, ni muchos tantos que hagan cambiar la moral de nuestro personal policial. Nosotros somos fuertes como Policía Nacional y tenemos una Policía Nacional que es el orgullo de nuestro país y que cuando le dan la libertad de poder ejercer sus funciones, las cumple con cabalidad. Un abrazo para todos mis hermanos policías, un abrazo para todos los guardias civiles, guardias republicanos y policías de investigaciones y un saludo al cielo a todos esos valerosos policías que en esta pandemia forman parte hoy del ejército de Dios. Un saludo para todos ellos y mis recuerdos para todas las familias. Muchas gracias, apreciado coronel.
Con esto terminamos el programa de hoy, no sin antes invitarlos a ver la próxima semana una edición más de Palabra de Mujer, siempre agradeciendo la oportunidad a la plataforma de la Coordinadora Republicana y a BHTV también por transmitir este programa. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Mariela, un gusto saludarte.